vida porque en su misericordia nos permitió llegar. El tema de hoy es un tema sencillo, pero es un tema relacionado a lo más importante para Dios, la obediencia. Y porque el Señor dijo, había muchos temas que se pudieron haber escogido, pero mientras oraba, el Señor me pidió que yo presentara este tema, ya que este tema se relaciona conmigo, porque la primera en ver la necesidad de la obediencia es la persona que se para aquí a presentar el tema. Es difícil nosotros ver las situaciones que están pasando el mundo. Esto que vimos recientemente, querido hermano, de este huracán, que yo lo miraba, cuando lo miraba en las redes, y yo veía que era parecido a María, y eso me trajo tantos recuerdos, pero que no era la isla de Puerto Rico la que iba a recibir esa devastación, sino que era ese pueblo que se le conoce como, ¿verdad?, el país de Jamaica, y que allí había muchos hermanos de nuestra fe. En Cuba hay muchos hermanos de nuestra fe. También en República Dominicana hay muchos hermanos de nuestra fe, y no sabemos hacia dónde va, hacia dónde se dirige, porque si está en el agua puede adquirir mucha más fuerza y seguir destruyendo. He escuchado a través de internet que esto es una programación del 2030, que están programando eso, que son unos equipos especiales que hacen para traer estas grandes devastaciones, no solamente en tormentas, sino en terremotos y todo eso. ¿Cómo puede ser? Pero se olvidan, el Hijo de Dios no se puede olvidar que ya eso estaba escrito en la palabra, que Cristo dijo que mientras su venida se estaba acercando, ¿qué iba a pasar? Que la tierra ya no da más, hermano, la tierra está gimiendo por el daño que el hombre le ha hecho desde el tiempo del Edén. Y comienzo por ahí. Dos hermanos amados de sus padres, de Adán y de Eva. El primero se llamó Caín, y ellos dijeron, oh, Dios Jehová me ha concedido varón. Ellos pensaban que ese varón era aquel que ellos iban a esperar, que era el Mesías. Luego tuvo también a Abel, y dice que uno labraba la tierra y el otro era pastor de ovejas. Pero uno amaba a Dios y el otro no. ¿Y cómo se sabía que uno amaba a Dios y el otro no? Por medio de sus actos. Y Dios, cuando Dios le dio a Adán y a Eva el plan de salvación, ¿se acuerda que está en Génesis 3:15? Ese es el versículo que todo amado de la palabra tiene que entender, que el evangelio comenzó con Génesis 3:15, que dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. No dije entre sus simientes, muchas, dijo entre tu simiente, una sola, y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, una sola, y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar o en el talón, que es como se le conoce. Y eso lo sabía Adán y Eva, y así instruyó a sus hijos, querido hermano. ¿Qué pasó? Cuando Dios pidió el sacrificio, cuando Dios pidió lo que papá y mamá le habían enseñado a sus hijos, que sin sangre no hay remisión de ¿qué? De pecado, hermano Eri, no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecados. Caín lo sabía y también lo sabía Abel. Pero me van a decir, pero Caín era labrador de la tierra. Él no tenía ovejita ni tenía corderito para presentarlo en sacrificio. ¿A quién le tenía que pedir? A su hermano, que era el que era pastor de ovejas, el que tenía para poderlo compartir. Pero Dios había pedido algo. Pero Caín, en su decisión, le dio a Dios lo que él quiso, no lo que Dios le pidió. Y de eso trata nuestro tema de hoy. El tema de hoy dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Y tiene 3 puntitos.
suspensivos. Así es que ese fue el primer ejemplo. ¿Y qué hizo Caín con su hermano? Le tuvo que. Porque cuando presentaron el sacrificio, cuando presentaron la ofrenda, Caín le dio de lo mejor, querido hermano, no lo dude. Le dio lo mejor de lo que él había sembrado, pero eso no fue lo que Dios le pidió. Dios le pidió el sacrificio de sangre para él poder perdonar sus pecados, para que sus pecados fueran perdonados. Y Caín le presentó a Dios su sacrificio. Y Dios del cielo, que ya sabía lo que estaba pasando, envió fuego y aceptó el sacrificio de Abel, pero el sacrificio de Caín no lo aceptó. Pero Caín lo hizo con todo su ¿qué? Con todo su corazón, hermano. Le dio lo mejor como agricultor, pero Dios le dijo, no, eso no fue lo que yo te pedí. Nosotros muchas veces pensamos lo mismo y vamos a ver cuántos ejemplos en la Biblia están relacionados a eso. ¿Y por qué Dios los dejó ahí? Con propósito. No es porque Él lo escribió porque quiso o le dijo al profeta, escribe eso por si nada. No, eso no está en el aire. Eso tiene un propósito para usted y para mí en el día de hoy. Y dice que Caín, cuando vio que no descendió fuego del cielo para quemar su sacrificio, se enojó contra su hermano. Y fue un enojo tan grande y tan grande y tan grande que le quitó la ¿qué? Le quitó la vida. ¿Y quién recibió la sangre de Caín, de Abel? La tierra. Ya la tierra había sido contaminada, porque recibió la sangre de un mártir, recibió la sangre de ese primero que fue, humanamente. Y de ahí seguimos y pasamos también por la parte cuando Noé, entre medio de tanta multitud en el mundo, en aquel mundo que eran millones de millones de millones de millones, fue el único que Dios vio que era justo y bueno. Y le dijo en ese, yo hablando anoche con mi hija, yo le decía, Arlet, le dio 120 años, pero ¿cuánto vivía la gente? Dile, cientos de años, 500, 600, 700, 800, 900. Así que Dios le dio 120 años entre medio de todos esos años que ya habían vivido. Muchas veces nosotros leemos eso y dice Dios, pero qué poquito, 120 años. Sin embargo, ellos vivían lo que tú y yo no vivimos ahora. Y todo tiempo fue desobedecer a Dios, desobedecer a Dios. En su pensamiento no había nada bueno. Todo era en contra de un así dice Jehová. Y dice que Dios en su misericordia tuvo que destruirlos, queridos hermanos. Y esa descendencia, todo eso vino a consecuencia del pecado que el mismo Caín fue llevando poco a poco. Papá y luego Caín, hasta llegar a nosotros, querido hermano. Y solamente 8 personas se salvaron, no porque eran buenos, porque el único que habla aquí que dice que era justo era ¿quién? Noé. No dice su familia, dice Noé. Pero por amor a Noé, Dios también dijo, mete a tu familia contigo. Ahí estamos. Después vinieron, ¿qué? La destrucción, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, que fueron los mismos que salieron de los que habían sido apartados en aquella arca. Y volvieron a hacer lo mismo. Dios le dijo que se tenían que dividir, irse, llenar la tierra, multiplicarse. Y ellos decidieron, no, nos vamos a quedar ¿dónde? Aquí. Y de aquí no nos vamos a mover. Y no solamente eso, hermanos. Ellos desafiaron a Dios de tal manera que ellos hicieron torres que iban a alcanzar el cielo por si volvía otro diluvio, cuando Dios había dicho esa promesa hermosa. Cuando puso su arco en las nubes, que cuando Él viniera mucha agua, no iba a volver a destruir la tierra con agua.
Porque Noé, de todo animal limpio que había llevado Noé, le hizo sacrificio. Y ese olor grato a sacrificio limpio y puro, como representaba a su hijo, Dios aceptó que él no volvería a hacer lo mismo. Y siguieron las desobediencias y continuaron, hermano. Y esto ha sido así desde el mismo comienzo, desde Adán y Eva. Vamos ahora al pueblo de Israel. Estamos estudiando en nuestra lección el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Y cómo el Señor, a pesar de ellos no ser un pueblo grande, sino ser un pueblo pequeñito, entre medio de multitud de grandes pueblos en la tierra, decidió escoger ese pueblo pequeño. Un pueblo que no sabía ni siquiera hacia dónde iba ni qué iba a hacer. ¿Qué tú crees de eso, Sammy? ¿Amaba a Dios a ese pueblo? Porque fue una promesa que él le hizo desde Adán. Se la hizo a su siervo Abraham. Pero usted sabe cuánto tiempo ellos estuvieron en Egipto, 400 años, sin contar lo que estuvieron desde que estaba José. Así que fueron más tiempo. El Señor dijo, en este tiempo yo lo voy a sacar porque yo tengo para ustedes un plan. Y de eso estamos estudiando en la lección, querido hermano. ¡Wow! Tremendo. Pero de esa misma multitud que Dios sacó, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? De los adultos. Solamente 2, Josué y Caleb. ¡Wow! Eso está fuerte. Todos murieron en el desierto. Porque dice, por la desobediencia e incredulidad. Así que para que usted pueda realmente entender el plan de Dios, usted tiene que creer en Él. Usted tiene que creer y someterse a Él también. Que son 2 cosas que al hombre no le gusta, Jan. Someterse a Dios, no. ¿Por qué? A mí me gusta hacer lo que yo quiera y como yo lo quiero. Pero fíjate, eso lo vemos nosotros en todo lugar. Carlitos, tú eres enfermero. Si alguien, un paramédico, si alguien hace lo que tú le estás diciendo que no debe de hacer, ¿qué va a pasar con su vida? ¿Está en peligro, sí o no? Pues eso mismo nos dice Dios a nosotros en cuanto a la obediencia. Tengo otro que también Dios no escogió a este rey, ¿sabe? Porque Dios nunca quería que el pueblo de Israel tuviera reyes. ¿Quién escogió al rey? El pueblo, según en un documental que yo estaba viendo hace muchos años, no, yo tenía internet, internet no, cable, decía que Saúl, el significado de Saúl es escogido por el pueblo. Así que Dios en ningún momento escogió a Saúl. Pero el pueblo dijo, no, yo quiero un rey que nos represente a nosotros. Dios, tú ni siquiera estás porque no te vemos. Así que nosotros necesitamos un rey que vaya a las peleas, que pelee por nosotros y que haga todo por nosotros. Entonces le dijeron a Samuel en aquel tiempo, mira, nosotros queremos un rey. Y Samuel comenzó a llorar como un bebé. A llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y Dios de allá arriba le dijo, ¿qué tú estás llorando? ¿Por qué tú estás llorando? Si a ti no fue que te rechazaron, fue a mí. Dale un rey. Ahora, dale las consecuencias de lo que eso va a traer. Y todo el tiempo es desobediencia. El pueblo siempre, el ser humano siempre ha sido, nosotros siempre hemos sido desobedientes. Hemos escogido el camino más difícil, pero es el mejor para nosotros. ¿Qué cosa? Es el peor, porque te aleja de Dios, te aleja de sus bendiciones, te aleja de su guía, te aleja de su protección, pero ese es el que yo quiero. Como pueblo adventista que nosotros somos, Dios ha depositado en nosotros su palabra y su ley de amor. No solamente nos dio su palabra, sino que nos escogió como el pueblo que volvería a levantar los cimientos que estaban caídos. Eso
Eso está en el libro de Isaías. Los invito para que ustedes vayan conmigo. Hermano, estos versículos que yo le estoy dando aquí, en ningún momento lo tengo aquí. Así que Dios quiso que yo comenzara con esto. Así es que Isaías, tan pronto lo tenga, yo le doy 50 y algo. 58. Aquí dice, ay María, Señor, como tú eres maravilloso. Capítulo 58. Los versículos, el versículo 12. ¿Alguien lo quiere leer? Para que ustedes vean cómo es que el Señor guía. Ginny. Y los tuyos edificarán las minas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de Aleluya. costillas, restaurador de calzadas para habitar. Asimismo, el pueblo adventista, Dios lo levantó para restaurar esto que el ser humano había pisoteado, que era su santa ley. Ninguno de nosotros sabía eso. Nosotros desde que nacimos hemos creído que la ley de Dios nunca más se tenía que volver a guardar. Que no necesitábamos guardar los mandamientos de Dios. Que solamente la fe y la gracia era lo que solamente el hombre necesitaba. Sin embargo, ya el Espíritu Santo había llevado a Isaías, que se le conoce como el profeta mesiánico, a reconocer que iba a venir un pueblo que iba a levantar los mandamientos de Dios que estaban pisoteados por el hombre mismo, por aquel al cual él vino a rescatar y a salvar. Empezando por su pueblo. Empezando por su pueblo. Uno de los ataques que el enemigo de las almas hará con mayor intensidad está dirigido a la ley de Dios. Busquemos Apocalipsis 12:7, que es un versículo que ustedes conocen, porque cuidado que estudiamos mucho ese versículo, pero ese libro de Apocalipsis, que es el libro para los últimos días. Alguien que lo quiera leer, alguien que lo tenga. Vicky. Así mismo, hubo una ¿qué? Una gran batalla en el cielo y luchaba el dragón contra sus ángeles. 12:17, lee el 17 ahora. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen el testimonio de Jesucristo. Más claro no canta un gallo. Hermanos, el enemigo no le va a hacer guerra a todo el mundo. La guerra está dirigida hacia un solo pueblo. No estoy hablando del pueblo adventista, estoy hablando del pueblo que levantó los cimientos que estaban tirados en el piso, que estaban en ruinas. Y ahí se han añadido muchos que entienden que la palabra de Dios claramente dice que los mandamientos de Dios están vigentes. Y nos dice que como no pudo con Cristo como el Mesías, como aquel que levantó a su iglesia, dijo, no puedo con ella, no puedo con la mujer. ¿Se fue a hacer guerra contra quién? Contra los que guardan los mandamientos de Dios, pero no se quede ahí tampoco. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Son dos cosas muy diferentes. Que la iglesia que no tenga esa característica, pues no es la iglesia que Dios levantó para los últimos días. Y en esa iglesia estamos tú y estoy yo y están ustedes. Que hay muchos que no lo creen. Qué pena me da. Qué pena me da con eso, Sammy. Nosotros tenemos un distintivo único como pueblo de Dios. No hay duda que pueda recaer sobre el hecho de que la ley de Dios esté en vigor. Eso lo dice Malaquías 3:6. Usted lo va a buscar.
También lo dice Santiago 1:17, usted lo va a buscar. Y lo dice también Hebreos 13:8 y usted lo va a buscar. La palabra de Dios está clara cuando dice que los mandamientos de Dios nunca fueron abolidos. Que la gente quiera decir eso, ese es su problema. Pero Dios dijo que usted iba a pertenecer al pueblo que iba a levantar los cimientos que estaban destruidos. Esas ruinas le tocó al pueblo de Dios y en eso estamos nosotros. Nosotros somos instados por Cristo a guardar sus santos mandamientos. Que dice Juan 14:15, si me amáis. Pero como yo no amo a Dios, por eso yo no guardo los mandamientos. Así de sencillo es, hermanos. Porque todo lo que tú le das a Dios, si no se lo das con amor, no lo vas a poder hacer. Y Dios no lo va a aceptar tampoco. Por eso muchos de nosotros nos vamos a quedar boquiabiertos cuando mucha gente que no es cristiana o que no es de esta denominación, que guarda los mandamientos de Dios, el Señor sí los ve, que sí guardan sus mandamientos porque lo aman y lo que hacen, lo hacen en amor, conociendo que eso es lo que Dios le agrada. Así que la sierva de Dios nos hace el siguiente comentario. Usted lo va a buscar en el Conflicto de los Siglos, en la página 557, dice así. No fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a esta tierra. O sea, todo el mundo dice, yo soy feliz porque Cristo murió por mí, y ahí se quedó. ¿Viste, Eric, que no es lo mismo? Yo soy feliz porque yo tengo a alguien que dio su vida por mí. Y se quedan en la cruz. Y ahí se quedan, querido hermano, en la cruz. Ahí se quedan. Tú le hablas a todo el mundo y buscas que lo único que te dicen es la cruz. Es importante, pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Cristo fue a la cruz porque obedeció los mandamientos ¿de quién? De su Padre. Por otra cosa no fue. Si hubiera escogido otro camino, también era un desobediente. Pero sin embargo, él escogió obedecer los mandamientos de Dios. Vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Cuando algo es honorable, quiere decir que eso tiene valor. Que usted lo honra. Y dice también, ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley, cual debía de ser respetada. Oh, sí, yo tengo nosotros siervos de Dios, ¿verdad? Como persona que vive en este último tiempo, que fuimos llamados a este mensaje de ser adventistas del séptimo día. Nosotros sabemos que hay que guardar la ley. ¿Lo sabía el pueblo judío cuando Cristo vino a esta tierra? Claro que lo sabía, hermano, lo sabía. Sino que también Cristo vino para demostrar a todos los mundos, no solamente a los adventistas del séptimo día, a todo el mundo del universo. O sea, no es solamente en esta tierra, esto se está yendo más allá, es de todo lo que Dios ha creado. Que la ley de Dios es inmutable. ¿Y qué quiere decir inmutable? Que no cambia. Que no tiene ni sombra ni variación. Es un Dios que permanece siempre fiel. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la Escritura, no lo digo yo. Y Él lo ha demostrado desde el mismo cielo. Cuando Satanás le dijo, no, tu ley, no, eso no sirve. La que yo tengo, lo que yo quiero presentarle a los ángeles, eso es lo bueno, que hacen lo que les da la gana. Y no hay una ley que les guíe, que les ayude, que les haga la conciencia de lo que están haciendo bien o mal. Le pregunto, ¿qué está haciendo el mundo con la ley de Dios hoy? No, hermanos, muchos dicen que guardan la ley de Dios, pero hasta cierto. Vamos a dejarlo ahí. Y no me voy a ir solamente con el sábado. No, Señor. No guardan los mandamientos de Dios, hermanos, porque roban, pero no se ve. Porque adulteran, pero no se ve. Pero hablan contra su prójimo falso testimonio, pero no se ve.
pero matan, pero no se ve. Porque eso está ¿dónde? En mi mente. El mundo dice que guarda los mandamientos de Dios. Y tú, y yo. Una de las razones por las cuales la situación mundial es desesperada. No nos quedemos solamente con el huracán. Mire para allá. Yo estaba mirando que en Tailandia hay lugares que están totalmente bajo agua. Eso es en diferentes partes del mundo. No, eso no se queda ahí. Es sencillamente porque el mundo se ha alejado de los estatutos divinos. De un así, dice Jehová. Usted no se tiene que ir lejos, usted se puede venir aquí a su propio país y mirar que todo lo que no está en conforme a la voluntad de Dios, hermano, eso es corrupción, eso es malo, eso no trae felicidad a nadie, ni cumple con el propósito por el cual Dios los ha puesto en ese lugar, empezando por mí. Como hija de Dios, Dios me ha puesto a mí con un propósito. Como también levantó a la iglesia, como también levantó a los profetas, como también levantó la verdad de los mandamientos, que es su carácter. La Biblia nos dice claramente que el pecado es la transgresión divina a la ley de Dios. Primera de Juan 3:4. Vamos, porque muchas veces nos olvidamos de eso. Primera de Juan 3:4. Si ustedes la tienen, la pueden leer. Lo puede leer, hermano. Primera de Juan 3:4. Vicky, muy bien, gloria a Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es infracción? Una violación sacra, ahí está, violaste eso y punto. Ya eso está claro, que tú violaste los mandamientos de Dios. ¿Hay alguno justo en esta tierra? Ninguno, dice. No hay justo. El único justo es ¿quién? Dios, Cristo, el Espíritu Santo, los tres. Las tres personas de la divinidad, las tres personas de la deidad. Así que dice que nosotros, como somos pecadores porque hemos hecho la infracción de la ley. Ay, hermano, pero usted no le hable de la ley al ser humano porque no le gusta. Y eso no es la ley de Dios, que no le gusta ninguna ley. No le gusta que la gente que eso lo controle o que eso dirija su vida o sus acciones o lo que hace o no hace. Mira, hermano, usted lo ve en cosas sencillas, no te comas eso que te hace daño, pero es que eso me gusta. No vayas a ese lugar, que ese lugar es peligro, pero es que a mí me gusta. No veas esto, pero es que a mí me gusta. No oigas esto, es que a mí me gusta. Y siempre decimos lo mismo. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Wow, eso sí que le para los pelos a cualquiera. No es ante cualquier tribunal, hermano Sammy. Es ante el tribunal de Cristo, el cual en esta tierra todo lo hizo con justicia y no falló en un solo mandamiento. Así que ese es el que va a juzgar a Norma mientras esté en esta tierra. Y dice así, porque tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y de nuestros pecados. Busquemos Romanos 2, 12 y 16. Romanos 2, 12 y 16. ¿Alguien lo quiere leer? Yo lo tengo, por si alguien lo quiere leer, lo puede leer. El 12 y luego el 16. Mira lo que dice bien claro, hermano Eric. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Y el 16? En el día en que
Fíjese, hermano, la gente dice, pero yo no conocía la ley de Dios, así que Dios no me va a juzgar por eso. Dice que sin ley también vamos a ser, ¿qué? Juzgados. Porque si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, pues ya tú estás pecando. Porque dice la Escritura que el que comete pecado es aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Así que estamos siendo juzgados con la ley o sin la ley. Porque la ley no me va a salvar. La ley me dice quién soy y qué estoy haciendo mal para Dios. Sobre este aspecto, la sierva de Dios añade en el mismo libro, El conflicto de los siglos. En la ejecución final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Hermano, Satanás siempre ha creído decirle al hombre que tú pecaste porque hay una causa. Porque siempre, desde ese mismo comienzo, siempre le hemos echado la culpa a alguien de lo que yo hago. Pues si la decisión la tomo yo, ¿por qué yo le voy a echar la culpa a otro? Pero no nos vamos con los otros que son iguales que nosotros, nos vamos a Dios. Dios tuvo la culpa de lo que a mí me pasó. Pudo haber evitado que yo llegara allí, pero no lo hizo. Y es más fácil decirle que Dios tuvo la culpa de eso que me pasó, a yo reconocer que por mi causa y por mi propia decisión, eso sucedió. Es más fácil, hermano, porque el hombre se tranquiliza pensando que yo no tuve que ver en eso. Eso lo hizo Dios. Él es el culpable de eso. Cuando el juez de toda la tierra le pregunte a Satanás, no es a nosotros nada más que van a juzgar en el tribunal de Cristo, es a él también, conjunto con con todos los millones de ángeles que cayeron. Y si fueran ángeles cualquiera, hermano, fueron serafines y querubines, los ángeles de más alto rango en el cielo, los de mayor inteligencia. ¡Wow! ¿Y qué soy yo? ¿Y qué eres tú? Dice, ¿por qué te rebelaste contra mí? Arrebataste súbditos de mi reino, le dice Cristo. El autor del mal, ¿sabe qué va a hacer? Se va a quedar como calladito, te ves más bonito. No pudo ofrecer ninguna excusa, porque dice, toda boca permanecerá cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas, porque se darán cuenta que nunca tuvieron una ocasión para pecar. No había necesidad de ir en contra del Dios justo y bueno. El Calvario, que es el carácter de la ley, es inmutable, y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Quiere Dios la muerte del impío? Como dice el libro de Ezequiel. No, Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios y reconozca que Dios es justo. Pero si yo, conociendo la ley de Dios y sabiendo lo que es bueno, hago lo malo, y el impío se arrepiente y sabiendo todo el mal que hizo, se arrepiente delante de Dios, ese tiene perdón de pecados, pero yo no. Ese se salva y yo no. Yo pereceré con mis pecados, conociendo lo que es la verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la santa ley de Dios o con la ley de Dios? El plan de Dios para su pueblo es que le sirva y que guarde sus mandamientos de corazón para obtener paz y justicia. Busquemos Isaías 48, 18. Ya estoy terminando, aleluya. Porque Isaías 48, 18. ¿Alguien que lo quiera leer? Lo puede leer. Vicky, ya tú estás muy bien, amén, le encanta. Bueno, ella es una maestra retirada, al igual que yo, que me encanta también la lectura. 48, 18, ¿qué nos dice? Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos. Oh, si hubiera atendido a mis mandamientos. Fuera entonces Tu paz como un río. tu justicia como las
olas del mar. Hermano, ¿sabes por qué? La palabra de Dios dice, no hay paz para el impío. No hay paz. Y Jesús le dice en el libro de Juan capítulo 14, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga ¿qué? Miedo. Porque en la verdadera paz no hay miedo. Satanás siempre nos dice a nosotros lo mismo. Tú eres malo, cometiste este pecado, hiciste esto. Mientras yo estaba estudiando ayer, repasando este tema, Carlito, tú no sabes las cosas que me venían en la memoria. Y yo le decía, en el nombre de Dios, yo soy una hija amada. Porque me acordé de lo que me dieron en el Ministerio de la Mujer el sábado pasado. Que no importa lo que si yo caigo y me levanto, y me caigo y me levanto, mi Jesús, sigo siendo su hija. Y me ama. Porque Él no rechaza absolutamente a nadie. Digo, Señor, no somos dignos ni siquiera de levantar nuestra cabeza. Pero a ti te plació que nosotros pudiéramos estar aquí hoy. A ti te plació que la palabra de Dios saliera de la boca de esta que es tan pecadora como cualquiera de los demás. No de los de aquí, de los de afuera. Que necesito la redención todos los días. Para que el Señor tenga de mí misericordia. Dice, para la realidad de que estamos viviendo, es que este pueblo no está completamente convertido. Oh, nos falta convertirnos. Y en la conversión tiene que haber una decisión que yo tome. Que el Espíritu Santo hace en mí, porque Él dice, porque el Señor obra en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Pero la realidad es que estamos así. Pero mira lo que dice. No estamos viviendo como Él espera. Y este pueblo no está completamente convertido, que soy yo soy del pueblo de Dios, Jan, soy yo la primera. Y dice que el juicio va a comenzar por la casa. ¿Y quién es la casa? El pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios? Usted y yo. Así que el juicio de Dios empieza primero ¿con quién? Conmigo. Y me dice, ¿qué es lo que espera Dios de mí? Lo voy a buscar primera de Pedro, porque esto tiene base bíblica. Primera de Pedro 4:17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Primera de Pedro, aquí está. Sí. Léelo. Muy bien, Debbie. Cuatro siete. Primera de Pedro 4:17. Ajá, ahí mismo. Oye esto, si el juicio empieza primero, que yo acepté a Cristo como mi Salvador, y que Él sabe que yo quiero agradarle, y va a empezar el juicio por mí, ¿qué será por aquellos que conociendo la verdad lo han rechazado? ¿Verdad que eso es duro? Pero si nosotros no lo creemos, ¿qué van a creer los de afuera? No lo van a creer. Si yo no lo creo, no lo van a creer los otros. Yo que tengo este conocimiento, yo no lo pongo en práctica, no lo van a creer los demás. Tienen que ver en mí el ejemplo para yo entonces llevarlos a ellos a este conocimiento. De lo contrario, no lo van a aceptar. La sierva de Dios nos dice en el deseado de toda la gente, si ustedes lo quieren copiar, 709 a 713, su página, dice que el propósito de Satanás es que el pueblo remanente no guarde ni siga los mandamientos de Dios como Dios lo pide.
Porque su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia. Por eso le digo, hermano, usted falla, pero la misericordia de Dios lo alcanza para que usted vuelva y se levante y siga haciendo lo que Dios le pide. Que el pecado podría ser perdonado y que la ley es justa y que puede ser obedecida perfectamente. Recuerde que perfección no es que yo sea mejor que el otro, es que yo tengo madurez para entender que Dios me pide. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque Él me lo pide de esa manera, no como yo quiero. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor, porque Dios es ¿qué? Amor. Gloria a Dios. La guerra contra la ley de Dios que empezó en el cielo continuará hasta el mismo tiempo del fin. Hermano, no es que cuando el pueblo de Dios haya sido apresado o haya sido llevado a juicio, lo que sea, se acabó. No, Señor, eso es hasta que Cristo venga en gloria. Esa guerra continuará. Y esa guerra es real, hermano, esa guerra es real. Si usted no la ha vivido, o si usted no siente esa insistencia del enemigo de que usted le falte a Dios, de que usted no obedezca sus mandamientos, pídale a Dios qué está pasando con su vida. Si a Cristo lo hizo, dice que cuando estaba en el desierto 40 días y 40 noches, Él estuvo tentándolo y a la tercera se fue y lo dejó, pero y después lo dejó y no volvió. Al contrario. Después le hizo la vida imposible, más todavía, con los suyos, con los de su casa, con los que había venido a salvar. Así que nosotros estamos en la misma guerra, en la misma situación. Y nos dice también, el mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. El evangelio, hermano, nos llama a la obediencia. El que diga que el evangelio es gracia sin nada está equivocado. La gracia te lleva a obedecer los mandamientos de Dios. Dice, todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios o la ley de los hombres. Ahora nosotros estamos eligiendo. Todos los días, hermano, usted elige a quién va a obedecer. Todos los días, 24/7. Usted decide a quién va a obedecer, si a Dios o a lo que yo quiero o a lo que me gusta o a lo que este cuerpo de pecado así me pide. Habrá solamente dos clases y Dios hará una línea divisoria. Todavía no se ve, pero va a venir. ¿Cómo será? Todo carácter quedará plenamente definido y el carácter es mío. Yo no sé ustedes, pero Dios está afinando el mío. Cada día. Y cuando yo creo que ya, qué lindo, ya di ese paso, ¡ups! Tuve una prueba y volví otra vez a caer. ¿Por qué? Porque la lucha continuará hasta que Cristo venga. Todos demostrarán si han elegido del lado de la lealtad o del lado de la rebelión. La ley de Dios es la muestra de carácter que es su amor. Primera de Juan 4:8. Dios es ¿qué? Amor. Satanás quiere que veamos a Dios y a su carácter de ley como algo difícil de poder realizarlo. Dios no te pide que hagas nada que tú no puedas hacer. Porque en todo lo que Dios te pide, Él está ahí primero. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál realmente es el propósito de Dios de darnos la ley de amor? ¿Guiarnos a quién? ¿A quién nos guía la ley de Dios? ¿A Cristo? ¿Por qué? Porque tú y yo, como humanos, la podemos guardar perfectamente. No podemos obedecer. Ni siquiera le podemos decir a este cabello, cámbiate, porque yo lo digo. O crecer, ni siquiera aunque un pie, porque yo lo digo. Todo es conforme a la voluntad de Dios. Así que, querido hermano, hoy es un día que se supone se hablara de la obra misionera porque es el primer sábado del mes, ¿verdad?
Y ese es el primer sábado del mes. Nos dice, tengo tantos versículos, que no lo dio esto. El Señor me iba diciendo y yo buscaba en la Biblia y ahí estaban. Son muchos versículos que hablan sobre la necesidad de la obediencia. Porque por la ley no seremos salvos, pero sí vamos al conocimiento de la verdad, que necesitamos un Salvador, que es Cristo Jesús. La ley, dice el apóstol Pablo, que es un ayo, o es un instructor, un maestro que te guía, que te ayuda, te educa para llegar a Cristo. Entonces todo el mundo dice, es un ayo, y lo ven de otra manera, Sammy. Como que es un qué, como que es un medio para salvación. La ley no salva. La ley no salva a nadie. Solamente salva a Cristo. Y tenemos que tener eso claro. Dios nos eligió para ser depositarios de las riquezas de su abundante gracia. En el Salmo 119, 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi meditación. Llegamos al sábado y creemos que la ley de Dios está el sábado. Y ahí lo dejamos, Carlito. Pero la ley de Dios me dice a mí que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero antes de eso yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Ponerlo siempre a Él en primer lugar. Y no mis planes, sino los planes de Dios. De otra manera no voy entonces a obedecer como Dios me pide. La cruz es la manifestación máxima de amor de Dios por sus criaturas. En esta hora, y voy a terminar, ¿qué nos dice el libro de Mateo 28? El Señor nos dice, en base a este mensaje, porque la ley y el evangelio van unidos, usted tiene que ir a hacer lo que yo le mandé en el libro de Mateo 28, del 18 al 20. Esa es la gran comisión. Con eso yo termino. La gran comisión es que yo enseñe a las personas la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios, no porque me salvan, sino porque es el carácter de Dios reflejado en mí. Y ellos lo tienen que ver así. Sammy, por favor, lo pueden leer. Capítulo 28, querido hermano. Y yo te voy a pedir que mientras Sammy está leyendo, con esto termino, ustedes se puedan poner en pie. Y terminamos con el himno final. Está bien, pero este va a ser el versículo. Y con esto usted se va a ir a su casa, pero usted tiene esa encomienda. Ya 28 del 18 al 20. 20, Sam, aquí. Amén. Ese es mi gran hermano, mi gran instructor, mi maestro, mi guía, en el nombre del Señor. Amén. Y llegando Jesús le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas otras cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Eso fue lo que Dios nos mandó. Nada más que lleváramos a las personas todas las cosas que os he mandado. ¿Quién mandó esto? Jesús. No fue ni Sammy, ni Norma, ni ninguno de nosotros. Eso fue una encomienda que Dios nos dio. Y eso se hace de la manera más sencilla. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, tú vas a guardar los mandamientos de Dios. Porque lo que no te gusta que te hagan a ti, tú no lo harás a otro. Así que esto es en base al amor de Dios. Hagan a los demás lo que te gusta que te hagan a ti.